Chacmol es un cuento corto de Carlos Fuentes y una de las primeras obras representativas de la ciencia ficción mexicana. Antes de entrar en el análisis del cuento, vamos primero a hablar un poquillo de su escritor. Al hacer un repaso de la literatura contemporánea, no podemos olvidar eh, a un escritor fundamental de la prosa mexicana que gracias a su abundante producción se posicionó como uno de los más grandes escritores hispanoamericanos, Carlos Fuentes. Su obra ha abarcado todos los géneros de la prosa, una docena de novelas, varias colecciones de cuentos, numerosos ensayos que abarcan temas literarios, culturales, políticos y algo de teatro y guiones. Sus éxitos editoriales son generalmente reconocidos, tal y como demuestran las altas ventas de libros y la obtención de cuantiosos premios. En el importante corpus narrativo de Fuentes vemos que muchas obras persiguen la reproducción de la historia real y a veces esta se ve mezclada con los mitos prehispánicos, principalmente de los aztecas y los toltecas. Los días enmascarados es un buen representante. Publicado en 1954, este primer libro de Carlos Fuentes le ayudó a alcanzar de inmediato la prominencia temprana en los círculos literarios mexicanos. En esta colección de cuentos se observa una constante irrupción de lo sobrenatural y una fuerte presencia del pasado indígena en la psique del mexicano. De hecho, el mismo título ya alude a los 5 días finales del año azteca, los llamados Nemuntani, que hablan un espacio vacío entre el fin de un año y el comienzo del otro, entre el pasado y el futuro, que es también un pasado. El volumen está compuesto por 6 historias fantásticas. Chacmol es la primera y quizá la más conocida. En su trama se involucra al dios de la lluvia en la antigua mitología indígena, que lleva el mismo nombre que el título. El cuento empieza con la muerte del protagonista Filiberto y en su diario conocemos los misterios que sucedieron a su alrededor. Él compró una estatua de tamaño real de un ídolo mítico y lo colocó en casa. Desde entonces se produjeron una serie de eventos extraños que desembocaron en la muerte de Filiberto tras el intento de excavar una vez que la estatua cobra vida y se convierte al final en el verdadero dueño de la casa. Chacmol es una deidad mesoamericana, identificada en muchos contextos culturales como el dios de la lluvia. En algunos estudios de la novela se cree que Chacmol es de civilización maya. No obstante, esta afirmación no es exacta. Las investigaciones posteriores demuestran que su escultura ha sido encontrada en muchas zonas, desde Michoacán y Querétaro, donde imperaban los aztecas, hasta El Salvador, donde imperaban los mayas. Como se ve en las fotos, la escultura muestra a un hombre recostado con las rodillas y la cabeza alzada, el rostro girado hacia un lado y las manos sosteniendo sobre el vientre un recipiente o una vasija simulada. En la iconografía prehispánica, la figura de Chacmol está asociado con el ritual sacrificial y la muerte sangrienta, puesto que es empleada como mesa de ofrendas, como recipiente de corazones o como piedra de sacrificios. En la conversación con Luis Haas, Fuentes evoca el origen y el desarrollo moderno de Chacmol. Se llama Chacmol en honor al dios de la lluvia del panteón azteca, cuyos poderes no parecen haber disminuido con la civilización moderna. Eso se vio claramente en 1952, cuando una imagen del dios fue embarcada para una excursión por Europa como parte de una exposición de arte mexicano y desencadenó tormentas en alta mar y lluvias por todo el continente. Este fue el origen del cuento. En una entrevista, Fuentes recuerda su intención al escribir este cuento, que es profundizar
en la memoria colectiva a fin de rescatar las imágenes míticas que perviven en la tradición y aclarar hasta qué grado siguen vivas las formas cosmológicas de un México perdido para siempre y que sin embargo se resiste a morir y se manifiesta de tarde en tarde a través de un misterio, una aparición, un reflejo. Chacmol en este caso es un símbolo de México perdido que se resiste obstinadamente a las ilusiones de la historia y sus cambios y atraviesa un largo periodo en modo de hibernación hasta llegar a la era contemporánea con la intención de restaurar el viejo orden del mundo antiguo por medio del sacrificio sangriento y cruel. De aquí podemos abrir un paréntesis. Pues en la leyenda de los soles, los aztecas nos han explicado cómo la Tierra ha pasado por 5 etapas diferentes desde su creación, regidas cada una por un sol, y cuando el cuarto mundo se derrumbó por inundación y desapareció el sol de la lluvia, los dioses crearon al hombre en el quinto siglo cósmico. Como no había luz ni calor, al principio, 2 dioses se autosacrificaron, arrojándose a la hoguera para hacer el sol y la luna y alumbrar al mundo. Pero al subir al cielo permanecieron estáticos, como se lee en León Portilla. Y como consecuencia no sucedían el día y la noche. Entonces los dioses se reunieron y al final decidieron sacrificarse para resolver el problema. Dijeron, ¿cómo hablemos de vivir? No se mueva el sol. ¿Cómo en verdad haremos vivir a la gente? Que por nuestros medios se repustezca el sol, sacrifiquémonos, mulamos todo. Con este sacrificio, el quinto sol comenzó a moverse y a traer vida a la tierra. La hazaña altruista de los dioses para crear vida sembró una semilla en la mente de los mexicas. Su inmolación reafirma los valores que son precisamente la razón de vivir del pueblo. Mientras la rueda de vida no vale, el sacrificio tampoco puede finalizar. Comenta León Portilla al respecto. Los seres humanos que por el sacrificio habían recibido la vida habrían de experimentar la necesidad de corresponder con su propia sangre para mantener la vida del sol. Al entrar el siglo XVI, como resultado de la conquista, en honor a Cristo se sacrificaron todas las deidades prehispánicas y se cortaron las raíces de su cultura. No obstante, en el cuadro de Fuentes, este viejo orden se ha sido reestablecido. Vemos que cuando el verdadero Dios está de regreso, hay de satisfacer su demanda de sangre y vida del pueblo. Al igual que en los viejos tiempos, los pueblos prehispánicos tenían que pagar la deuda con sus creadores. De ahí surge el conflicto entre Filiberto y Chacmol, un vivo representante y un muerto pasado. Cabe señalar que el antagonismo entre los dos no se estableció cuando Chacmol empezó a transformarse, sino que existía desde hace tiempo como algo primitivo escondido en el pulso del México moderno. Siendo el representante de la sociedad moderna, Filiberto es el afán por la civilización prehispánica. En su diario se registra: Bebé conocía mi afición desde joven por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros, por cierto que busco una réplica razonable de Chacmol desde hace tiempo. El amor de Filiberto por el arte aborigen insinúa la persistencia de la antigua cultura indígena en la época contemporánea. Él representa un grupo considerable de mexicanos que, a pesar de crecer en un ambiente moderno, presenta un gran interés por los elementos del pasado, del prójimo. No obstante, a medida que se desarrolla la historia, vemos que esta actitud de aceptación no es totalmente sincera. Por ejemplo, en el contacto inicial con Chacmol, Filiberto ha mostrado un gran rechazo fisiológico a este intruso. Lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez.
Más tarde, este disgusto se convierte en miedo, ira y finalmente la idea de excavar. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Jack para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puedo hacer para conseguir trabajo y esperar la muerte de Chacmol. Esta actitud tan solo responde al microcosmo de muchos mexicanos que, según Carlos Fuentes, es bastante hipócrita, aunque se identifica criollos y mestizo con la sociedad indohispana fundada por el extremeño. Los mexicanos modernos desprecian al indio de carne y hueso con crueldad más severa, por engañosa que la batalla abierta por Cortés contra el imperio de Montezuma. Eso quiere decir el afecto que las personas modernas muestran por el ídolo prehispánico solo existe cuando éste está ausente o en silencio, y el interés por la visión de la muerte antigua no tiene nada que ver con su práctica. No obstante, en el caso de nuestro protagonista, ya es demasiado tarde darse cuenta de esto. Desde que la estatua se instala en casa, Filiberto gradualmente cae en la trampa de Chacmol hasta que quedar completamente atrapado. Del mismo modo que el dios de la lluvia del panteón azteca, la resurrección de Chacmol hasta convertirse en el jefe de la casa está estrechamente relacionado con el agua. En la primera noche tras su llegada se rompe una tubería. El agua de la cocina corre por el piso y llega hasta el sótano donde se ubica la estatua. Durante los días siguientes sucede lo mismo. La tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado inundando el sótano. En este ambiente dominado por la humedad, Chacmol se halla a sus anchas, de tal modo que empieza a cobrar vida. Primero crece la carne en su torso, circula la sangre en su cuerpo y se observa vello en sus brazos. Más tarde cambia de color verde a dorado, como el de un dios, adquiere movimiento. A continuación le quita la cama a Filiberto, usa sus productos higiénicos, le da órdenes como si fuera su esclavo, humanizándose sucesivamente. Es ahí cuando Filiberto decide huir hasta Acapulco. Si Chacmol es capaz de vivir correrías nocturnas, incluso en la estación seca, para ir a cazar a perros, ratones y gatos, también será capaz de arrancar algún líquido de la carne de Filiberto. Entonces se marchó pensando que ya estaría a salvo. No obstante, Filiberto olvida el hecho de que este ídolo tiene control absoluto sobre el agua, tanto del cielo como de la tierra. Por tanto, cuando Filiberto ya se encuentra a centenares de kilómetros de distancia, Chacmol aún puede manipular el mar y ahogarle. El agua de la lluvia como una fuerza divina juega un papel fundamental en las civilizaciones agrícolas mesoamericanas. Cuando la lluvia cae a tiempo, trae al pueblo la vida y la esperanza. Cuando no llueve durante mucho tiempo, no se detiene la lluvia, llegará la muerte y el desastre. En el agua se encarna energía vital que es indestructible y fluyente y se puede pasar de un estado de vida a otro, concepción que ocupa un importante lugar en la mitología mexica, tal y como se muestran las abundantes prácticas sacrificiales registradas en los libros de la historia. Los aztecas bebían sangre de los cautivos o los elegidos para apropiarse o la derramaba en el altar con el fin de transmitir a dioses su energía vital. Además, el hecho de que Filiberto vuelve a donde renace Chacmol refleja la sucesión de las eras mitológicas precolombinas y la forma de muerte de Filiberto que contribuye a alimentar a otra vida conduce a la idea de la inmortalidad de la civilización mexica. La vida del ser humano en la tierra es solo una etapa transitoria de la totalidad de su existencia, que se encuentra a un ritmo constante de vida y muerte. Esta antigua visión del cosmos despalada, los órdenes
proporcionados por la sociedad contemporánea y explica en cierta medida el sentimiento de inseguridad ante el desfase entre la civilización espiritual y la material en nuestro tiempo. A partir de la aventura dramática, incluso espeluznante de Chacmol, Fuentes nos muestra su visión de la historia, una visión arraigada en su propia tierra por tradición, con sistemas mitológicos y filosóficos que concibe un eterno retorno conductual que se lleva practicando desde tiempos inmemoriales, mediante la creación de una figura mítica que la fantasía alimenta en cada sujeto. Fuentes recupera la alianza perdida con los ancestros, un proceso de autoconocimiento que tiene que ver con la identidad. Desde esta perspectiva, muerte, lamento, temor y deseo, estas tópicas perennes comunes de la humanidad, se han imbuido diferentes colores a este relato. Son las memorias inolvidables de las vidas pasadas que dejan repercutir en los modelos emblemáticos de la literatura y contribuye a la conformación de una identidad plural y distintiva de la nación. Pues ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Perdón, ahí tenía problemas en recuperar la voz. Pues muchas gracias por esta ponencia sobre la figura de Chacmol, sobre Carlos Fuentes. No sé si hay alguna pregunta. Adrián, hay algunas preguntas que no sé, que no leo aquí, veo, como en lo que leíste antes. Entonces, ¿hay preguntas que surgen en Facebook también? ¿O? Sí, hay gente que pregunta en YouTube, pero bueno, de momento no. Marisol Reyes acaba de escribir por aquí que felicidades, excelente ponencia, saludos desde México. Pues nada, yo quería preguntarte si has estado investigando la figura de Chacmol también en otros autores, o si lo has estado estudiando también en relación con otros cuentos o bien otras obras de Carlos Fuentes. Pues no he investigado en la imagen de Chacmol en otros cuentos, pero sí estoy investigando como en las imágenes míticas en los cuentos en general, pero no solo en Carlos Fuentes, porque estoy trabajando un tesis que compara la literatura mexicana con la literatura china contemporánea, que encuentro muchas similitudes como los símbolos míticos en estas dos culturas. Y Chacmol es un ejemplo para analizar esta similitud. Aquí como hay muchas, como por ejemplo el agua, la imagen del agua en este cuento que contiene una energía vital que se puede pasar de una vida a otra. Esto también está reflejada en muchos cuentos chinos, en muchas novelas chinas, porque en la ideología china que es un poco parecido a la de mexicana o azteca o maya, pues que también el agua es algo como vigoroso que se puede que traga la vida y luego sube al cielo, se reúne y luego se convierte en la lluvia y da energía a las vidas nuevas. Por ejemplo, en la obra de Yu Hua, no sé si ustedes conocen, es un escritor chino, pues en China es casi, es más famoso al igual que Mo Yan, que en una novela de, como dice, Gritos en las lloviznas, que esto también se ha traducido en español. Pues aquí que encuentro muchos párrafos similares que como está hablando de la lluvia, del agua, de la transformación. Bueno, sí, esto es lo que estoy estudiando. Pues muchas gracias. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No?
Sí tenemos otra por YouTube de Luis Alberto Pérez Amezcua, que también desde México. Dice que qué alegría ver el interés por la mitología mexicana. Felicitaciones a la ponente. Y la pregunta, que ya la he contestado un poco. ¿Hay alguna semejanza entre la figura de Tlaloc y la mitología de su país? Pues sí, que de hecho que estaba estudiando en México, en la Universidad de Colima durante un año, que es un intercambio de la universidad, que me impresionaba mucho en aquel entonces estas literaturas mexicanas, y de hecho que en China, pues después de después de que Mo Yan ganó el premio Nobel, pues el académico literario de China, que empezamos a hablar de las influencias de realismo mágico en China, pues y aparte de ver las huellas como de las técnicas narrativas de realismo mágicos en las novelas chinas, también podemos ver muchas coincidencias más profundas como en su ideología, en la cultura, que también he leído a un estudio que habla de la civilización chamanista, que dice que América y Asia comparten una misma raíz, que ellos al principio observan el mundo como algo, un conjunto organismo orgánico, que todo tiene su espíritu, que cada cosa tiene su función en el ciclo, pues entonces el ciclo es interno, el tiempo es circular, que no es lineal como cuando uno cabe, uno muere, entonces no tiene nada, sino la vida de uno va a contribuir a la prosperidad del colectivo. Pues esto es lo que hemos visto en Chacmol, que la muerte de Filiberto pues alimenta a Chacmol, al dios, y quizá unos años después Chacmol también va a morir y va a renacer otro tipo de vida. Pues esto en China también, que en las novelas de Mo Yan, que por ejemplo en el, ¿cómo se dice? El Sorja Roja, Sorca Roja, pues en esta novela podemos ver esto. Y el rápano transparente, en esta también, que hay muchos ejemplos que si interesa que puede ver, porque ahora tiene muchas traducciones ya. Y Ligia, ¿y hay algún estudio sobre, sobre la recepción que han tenido los autores del boom, por ejemplo, en China? ¿Ha habido estudios sobre, sobre la historia de la recepción de la literatura hispanoamericana? Pues sí, hay varios estudios pero no como un estudio sistemático, sino varios artículos que pues en China hay más, que se publica más en el chino que en el inglés o en el español, entonces aquí no se lee mucho, pero en China ya es un estudio bastante desarrollado. Sí. Incluso los propios autores como Mo Yan, Yu Hua, en muchas ocasiones, ellos mismos han aclarado que la influencia que le dejan en su escritura, como la influencia de realismo mágico, porque ellos encuentran en esta tierra tan lejana algo similar en su propia cultura, que sí, como el universo necromántico, sí, sí, como estas cosas.